Desentrañando la deuda pública en Bolivia y el costo de la corrupción. Hola, me presento, mi nombre es Natalia Cáceres, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas de la carrera Ingeniería Financiera. En esta ocasión yo les voy a hablar acerca de mi extensión universitaria en la materia de macroeconomía. El tema a tratar es sobre la deuda pública en Bolivia. La deuda pública es un pilar fundamental en el estudio de la macroeconomía, ¿ya? Esta representa el monto total que el gobierno debe a sus acreedores, tanto internos, que es dentro de su propio país, y externos, que es fuera del país, es decir, con otros países. Veamos un poco más sobre todo esto, más profundamente y detalladamente. El gobierno adquiere esta deuda interna a través de los bancos y principalmente a través del Banco Central de Bolivia, ¿ya? También a través de la gestora pública y los fondos de pensión. También a través de los ciudadanos, a través de los bonos. Vamos a entender qué es o qué son los bonos, ya que esto es algo muy importante de entender en todo esto que es sobre la deuda, ¿ya? Los bonos son un instrumento de deuda emitidas por el gobierno para financiar sus operaciones, ¿ya? Los inversores, al comprar estos bonos, ellos dan su dinero al gobierno a cambio de una tasa de interés. Por lo tanto, los bonos son una forma de deuda muy común dentro de los gobiernos. Como podemos observar, solo el Banco Central de Bolivia ya es acreedor de un 54.6% del total de la deuda interna en Bolivia, que esto equivale a 9.322 millones de dólares. Y le siguen los fondos de pensiones subastados en el mercado con un 41.2%. Estos son los de la AFP y la gestora pública. Y según informes, desde el año 2006 hasta el 2019 se establecieron diferentes créditos del Banco Central de Bolivia, principalmente para las empresas públicas. Y estos fueron realizados a pesar de que la ley del Banco Central de Bolivia establece que el banco no puede otorgar créditos al sector público, salvo al Tesoro General de Bolivia. Como segundo punto, la deuda externa. La deuda externa en Bolivia es más de 13.000 millones de dólares hasta febrero de 2025. Esta es la mayor deuda registrada en Bolivia. Pero ¿por qué se llegó hasta estos extremos? Después de los años en que Bolivia vivió la gran bonanza por los altos precios de las materias primas, que duró desde el año 2007 hasta el 2014, incluso Bolivia posteriormente procedió a tener una creciente deuda externa de 2.000 millones de dólares hasta los 13.000 millones de dólares actualmente, desde el 2014. Esto ha incrementado 6 veces más el precio que era inicialmente. Esto ha ocasionado incluso desde que las calificadoras internacionales como las Fitch Rating y las otras calificadoras califican a Bolivia con un alto riesgo de no poder pagar su deuda externa. Y esto sumado a que también Bolivia no tiene ya reservas nacionales. Con respecto a la demanda y la oferta agregada, si bien la deuda pública puede financiar el gasto estatal como carreteras, educación, salud, esto impulsa a la demanda agregada a corto plazo y esto hace que haya un efecto multiplicador en la economía. Es decir, que si hay más gasto, hay más ingresos para las familias, ¿ya? Sin embargo, si el gobierno utiliza esta deuda pública de manera ineficiente, es decir, que esa deuda gasta en cosas que no tienen retorno de inversión o no contribuyen al país, hace que haya una inestabilidad económica a largo plazo. Esto hace que afecte negativamente al país, como por ejemplo menos inversión, aumento de la canasta familiar, inflación y todas sus demás consecuencias que actualmente se puede ir viendo que está pasando en Bolivia. Sin embargo, hay algo que debemos tener muy en cuenta y que el gobierno también lo debe tener aquí grabado en su mente, es que cuál es el objetivo específico y general de la deuda boliviana. O sea, ¿para qué? ¿O a dónde apunta la deuda? Deben impulsar el desarrollo sostenible, financiar proyectos de alto impacto económico, social y también debe mejorar la calidad de vida de los ciudadanos bolivianos. Como objetivos específicos están los proyectos concretos como por ejemplo sería
lo que es la construcción de carreteras, conectar doble vías, también la implementación de programas, por ejemplo, como el acceso al agua, por ejemplo, a los departamentos del Chaco, el Beni, el Pando. También tiene que hacer, o sea, esta deuda debe gastarse en la modernización que es de los hospitales, infraestructura, también en escuelas. Pero esto puede comprometer a otros factores negativos, que es como la alta inflación, si es que se hace la emisión con el Banco Central de Bolivia, lo cual actualmente es lamentable porque Bolivia se encuentra endeudada, o sea, dentro de su propio país con la mayor deuda, se podría decir. Es por esta razón que hay bastante inflación, la canasta familiar, el dinero no alcanza para nada. Y todo esto el gobierno debe tomarlo en cuenta, que el propósito de ellos es mantener o buscar el equilibrio entre esto. Y ese es el gran desafío del actual gobierno. Cuestiones y controversias. Aquí es donde se pone interesante con las preguntas claves. ¿Cuál es el nivel óptimo de la deuda pública? ¿Es preferible tener deuda interna o deuda externa? ¿Cómo afecta la deuda en la distribución de los ingresos y cómo afecta a las futuras generaciones? Ahí dejo esas preguntas para que puedan responder o comentar en los comentarios. Me pueden dejar sus respuestas, qué les pareció el video. Para poder terminar con este video, es que debemos pensar cuáles son esos acuerdos de la deuda pública y que haya transparencia en ella. Por eso invito a todos a que puedan informarse un poco más. Bueno, yo estaré dándoles un poco más sobre todo esto en videos posteriores, la cual mi extensión universitaria continúa, y espero que le den like a este video y me comenten qué tal les pareció. Gracias.